Un hombre cercano a los 70 años, resignado a la idea de que sus mejores días habían quedado atrás, toma un sorbo de algo que había tenido en su cocina durante años. En apenas 20 minutos ocurre algo inesperado. Siente cómo su energía se eleva, su confianza vuelve, y su cuerpo reacciona como no lo hacía desde hacía décadas. No hay recetas complicadas ni procedimientos arriesgados, solo una mezcla sencilla y natural que trabaja en sintonía con la química interna. Soy el Dr. Mario Alonso, urólogo y especialista en salud masculina con más de 30 años de experiencia, ayudando a hombres a recuperar su vitalidad. He tratado a miles de pacientes, desde veteranos y agricultores hasta profesores y ejecutivos, hombres que creían que sus problemas de desempeño eran irreversibles. Lo que voy a compartir hoy les ha permitido retroceder el tiempo de formas que nunca imaginaron. Durante años les han hecho creer que la edad es la responsable de su declive, que es inevitable frenar el paso. Pero la verdad sorprendente es que, para muchos hombres, el problema real no es la edad, sino la circulación bloqueada, el desequilibrio hormonal y la carencia de nutrientes esenciales. Y la solución más rápida y segura no se encuentra escondida en un laboratorio ni detrás del mostrador de una farmacia. Está, en este mismo momento, en su despensa. Hoy voy a revelar 5 combinaciones específicas a base de vinagre capaces de abrir los vasos sanguíneos, proteger la testosterona y aumentar la energía, algunas actuando en apenas 20 minutos. Y si permanecen conmigo, en unos minutos compartiré la Ultimate Power Blend, una receta que reúne lo más potente de las 5 fórmulas en una sola bebida tan eficaz que ha devuelto el rendimiento a hombres de 70 y hasta 80 años. Comenzaremos con la primera fórmula, una mezcla poderosa pero simple de vinagre de manzana y miel cruda, 2 ingredientes naturales que trabajan juntos para abrir los vasos sanguíneos y proteger la testosterona. Cuando pienso en mis décadas de trabajo con hombres mayores de 60, hay algo que he aprendido. La naturaleza suele guardar sus soluciones más potentes en las formas más simples. Recuerdo a Walter, un bombero jubilado de 72 años, que llegó a mi consulta convencido de que solo un fármaco recetado podría devolverle su antigua vitalidad. Había perdido la confianza, la energía se le escapaba y la intimidad con su esposa se había vuelto rara y distante. Cuando le propuse esta combinación, dudó, pero una semana después me llamó, con la voz temblando de entusiasmo, para decirme que algo había cambiado. El vinagre de manzana puede parecer un humilde producto de cocina, pero en su interior alberga ácido acético que actúa como una llave maestra sobre las arterias. Con el tiempo, los vasos sanguíneos se vuelven estrechos y rígidos, como tuberías viejas obstruidas con placas y inflamación. Este vinagre ayuda a disolver esas obstrucciones, reduce los marcadores inflamatorios y permite que la sangre fluya libremente otra vez. Pero la verdadera magia aparece cuando se combina con miel cruda y sin filtrar. La miel cruda, espesa, dorada y repleta de enzimas, contiene un compuesto natural llamado crisina, un flavonoide que protege la testosterona al bloquear la enzima aromatasa, responsable de transformarla en estrógeno. La mayoría de los hombres no imagina cuánto de su hormona masculina se pierde así con los años. Al proteger la testosterona y abrir al mismo tiempo los vasos sanguíneos, esta combinación no solo mejora el rendimiento físico, sino que devuelve al hombre su autoestima. Mi recomendación es sencilla: mezclar 2 cucharadas de vinagre de manzana orgánico con 1 cucharada de miel cruda y sin filtrar en 240 mililitros de agua tibia. Beberlo unos 30 minutos antes de hacer ejercicio. El agua tibia ayuda a activar las enzimas de la miel y acelera la absorción, haciendo que los beneficios se sientan antes. Lo primero que Walter notó no fue solo una respuesta más intensa en la intimidad, sino un cambio que se extendió a todo su día. Su energía parecía inagotable, su humor se volvió más estable y su mente más clara. Me confesó que se sentía más ligero, como si hubiera estado cargando un peso invisible durante años, y de pronto lo hubiera soltado. Ese tipo de transformación va mucho más allá de lo físico. Altera la manera en que te comportas, cómo te relacionas con tu pareja e incluso la forma en que te miras al espejo. Lo mejor de todo
es que esta combinación actúa con suavidad, sin causar impactos bruscos en el organismo. Con el tiempo, contribuye a unas arterias más saludables, un equilibrio hormonal más firme y una energía más constante. Es una decisión pequeña de cada día que puede provocar una gran transformación en tu salud y en tu confianza. Pero por más potente que sea esta primera fórmula, solo es el inicio. La siguiente propuesta adopta un enfoque más preciso y decidido, capaz de romper bloqueos acumulados durante años y de inyectar sangre fresca y rica en oxígeno exactamente donde más se necesita. Y todo parte de una vuelta inesperada a algo que probablemente has visto cientos de veces en el supermercado. Si sigues aquí y esta primera fórmula te abrió los ojos a lo que es posible, deja el número 1 en los comentarios para que sepa que estás conmigo. Ahora avancemos hacia la segunda fórmula. Vinagre blanco con jengibre fresco. Jamás olvidaré el día en que Frank llegó a mi consulta. Era un obrero jubilado de la construcción, de 68 años, con manos ásperas como lija y una terquedad tan dura como el acero. Se inclinó hacia adelante, me miró fijo y me dijo: «Doctor, no estoy listo para rendirme, pero nada está funcionando». Su médico le había dicho que aceptara la realidad, que después de una década luchando con su rendimiento, ya no había nada que hacer más que aprender a convivir con ello. Yo podía ver en sus ojos que no estaba dispuesto a aceptar ese destino y sabía exactamente qué recomendarle. El vinagre blanco suele quedar relegado porque no goza de la misma fama saludable que el vinagre de manzana, pero posee ácido acético puro y concentrado, un auténtico limpiador de arterias. Con los años, los depósitos de calcio y las placas endurecidas convierten los vasos sanguíneos en tubos rígidos que impiden el libre flujo de la sangre, una de las razones principales por las que la circulación y el rendimiento disminuyen. El vinagre blanco empieza a disolver esos depósitos, devolviendo flexibilidad a los vasos y permitiendo que la sangre fresca y oxigenada llegue justo donde se necesita. Cuando añades jengibre fresco a esta mezcla, ahí es donde ocurre la magia real. No me refiero al jengibre en polvo olvidado en el fondo del armario, sino a la raíz fresca y firme que libera sus aceites más potentes en el instante en que la rayas. El jengibre contiene gingeroles y shogaoles, compuestos que logran dos cosas extraordinarias: relajan el tejido muscular liso de los vasos sanguíneos y estimulan la producción de óxido nítrico, una molécula clave para un rendimiento fuerte y prolongado. El procedimiento es sencillo pero requiere precisión. Una cucharada de vinagre blanco, una cucharadita de jengibre fresco rallado, todo mezclado en media taza de agua tibia. Se bebe unos 20 minutos antes del momento de uso. Ese breve lapso permite que el vinagre empiece a limpiar los conductos y que el jengibre acelere la circulación. Le pedí a Frank que lo probara durante una semana y luego volviera a verme. 3 días después, me envió un correo breve y contundente. «Doctor, esta mañana me levanté como si tuviera 20 años otra vez». Al final de la semana, él y su esposa sonreían más, conversaban más y pasaban tiempo juntos como hacía años no lo hacían. Incluso mencionó que sus rodillas se sentían mejor y que la rigidez había disminuido gracias a las propiedades antiinflamatorias naturales del jengibre. Esta fórmula no solo se trata del flujo sanguíneo, sino de reactivar los sistemas que mantienen al hombre sintiéndose verdaderamente vivo. Cuando la circulación mejora, todo se transforma. La resistencia crece, la concentración se afina, la recuperación después de la actividad se acelera y la sensación de vitalidad se multiplica. Pero por impresionante que fuera la transformación de Frank, existe otra combinación que trabaja a un nivel todavía más profundo. No solo abre los vasos sanguíneos, sino que los repara y reconstruye desde dentro. Y su origen es un ingrediente tan rico y sofisticado que la mayoría lo asocia con ensaladas, sin imaginar que podría ser una clave para revitalizar el rendimiento. Vinagre balsámico con jugo puro de granada. Recuerdo cuando conocí a Arthur, un oficial retirado de la Marina de 70 años, con un apretón de manos firme y una frustración silenciosa de la que evitaba hablar. Se mantenía en buena forma, comía de manera razonable y todavía caminaba varios kilómetros al día, pero en los últimos años notó que algo no iba bien.
Su energía había disminuido, su confianza se tambaleaba y los momentos de intimidad se habían convertido en más esfuerzo que placer. «Todavía tengo fuerza de voluntad, doctor», me confesó, «pero creo que mi cuerpo ha olvidado cómo seguir adelante». Fue entonces cuando le presenté lo que llamo el equipo de reparación de vasos: vinagre balsámico y jugo puro de granada. El vinagre balsámico es mucho más que un condimento dulce y ácido. Está cargado de polifenoles, compuestos vegetales que combaten el estrés oxidativo y fortalecen el delicado revestimiento interno de los vasos sanguíneos, el endotelio. Con los años, este revestimiento puede volverse áspero y dañado, como una lija dentro de una manguera, lo que reduce el flujo sanguíneo y complica el rendimiento. El vinagre balsámico ayuda a devolverle suavidad, permitiendo que la sangre circule con mayor libertad y eficiencia. El jugo puro de granada, por su parte, aporta su propia fuerza excepcional. Las punicalaginas, antioxidantes poco comunes que actúan como un equipo de reparación con precisión quirúrgica, reduciendo la inflamación y estimulando la regeneración del tejido vascular sano. Combinados con los polifenoles del vinagre balsámico, no solo mejoran la circulación a corto plazo, sino que trabajan para revertir años de deterioro desde la raíz. Aconsejé a Arthur mezclar 2 cucharadas de vinagre balsámico de alta calidad con 113 mililitros de jugo puro de granada sin azúcar. La pureza era la clave, ya que la mayoría de los jugos comerciales están diluidos con azúcares y aditivos que debilitan su efecto. Él lo tomaba 2 veces al día, una por la mañana, con el estómago vacío para maximizar la absorción, y otra aproximadamente 1 hora antes de su mejor momento de actividad. En pocas semanas, sus actualizaciones pasaron de un optimismo prudente a una emoción genuina. «Doctor, no solo estoy notando cambios en la intimidad, mis caminatas matutinas son más fáciles, respiro mejor y siento mis piernas más fuertes». La mejora de su circulación no se limitaba a un área específica, estaba potenciando todo su sistema cardiovascular, y con ello llegó una confianza renovada, de esa que no se puede fingir. Esta mezcla no es solo abrir compuertas, es repararlas para que permanezcan abiertas. Para los hombres que buscan no solo un impulso inmediato, sino una transformación duradera, esta es una de las estrategias naturales más efectivas que he visto. Pero existe una manera de ir aún más lejos, trabajando en armonía con la química del cuerpo para producir de forma natural la materia prima del óxido nítrico, sorteando las limitaciones de la mayoría de los suplementos. Y ahí es donde la siguiente fórmula, inspirada en una sorprendente tradición japonesa, cambia por completo el panorama. Vinagre de arroz con extracto de sandía. Hace algunos años, asistí a un congreso médico en Tokio, donde conocí al doctor Kenji Yamamoto, un investigador de voz suave con un hallazgo extraordinario. Él estudiaba comunidades rurales en Japón, donde hombres de 70 y hasta 80 años mantenían una vitalidad que la mayoría de los hombres occidentales pierde décadas antes. Lo que descubrió fue algo tan simple como sorprendente. Aquellos hombres consumían con regularidad una pequeña mezcla de vinagre de arroz y bebidas a base de sandía. Cuando escuché los detalles, supe de inmediato por qué funcionaba y por qué podría ser un cambio radical para mis pacientes en casa. El vinagre de arroz es único entre los vinagres. Su sabor es más suave, es ligeramente alcalino y contiene aminoácidos que ayudan a equilibrar el pH del cuerpo, creando el entorno ideal para que los nutrientes se absorban plenamente. No se trata solo de limpiar los vasos sanguíneos, sino de preparar el organismo para aprovechar al máximo todo lo que recibe. Ahí es donde entra el extracto de sandía. Este extracto es rico en citrulina, un aminoácido que el cuerpo convierte en arginina. La arginina es la materia prima del óxido nítrico, la molécula que relaja y dilata los vasos sanguíneos, permitiendo que más sangre fluya exactamente hacia donde se necesita. La ventaja de la citrulina es que evita la degradación digestiva que destruye gran parte de los suplementos de arginina. En cambio, se desplaza silenciosamente por el organismo y se transforma justo en el punto en que los vasos sanguíneos más lo requieren, generando un impulso de circulación natural y poderoso. Cuando empecé a recomendar esta combinación, indicaba a mis pacientes
Mezclar una cucharada de vinagre de arroz con 60 mililitros de extracto puro de sandía en un vaso pequeño de agua a temperatura ambiente. El momento era crucial. Beberlo unos 45 minutos antes de la actividad permitía que la conversión de citrulina en arginina alcanzara su punto máximo. Mi paciente Robert, un exmaratonista de 66 años, lo describió perfectamente después de probarlo. Doctor, es como si mi cuerpo recordara de repente cómo funcionar a plena capacidad y permaneciera así durante horas. Los beneficios iban más allá del rendimiento íntimo. Muchos hombres reportaban sentirse más enérgicos, recuperarse más rápido después del ejercicio e incluso notar mejoras en su resistencia durante tareas cotidianas como la jardinería o las caminatas largas. Era una energía limpia y sostenida, sin nerviosismo ni caídas repentinas, solo una fuerza constante y confiada. Esta fórmula no pretende forzar al cuerpo a actuar, sino darle exactamente las herramientas que necesita para hacer aquello para lo que fue diseñado, incluso décadas después. Para muchos era la primera vez en años que experimentaban esa fortaleza natural sin depender de medicamentos. Pero mientras esta mezcla construye la base para una circulación y una resistencia sólidas, la siguiente combinación añade una dimensión completamente nueva. No solo se enfoca en la preparación física, sino que también potencia la motivación mental y emocional, creando una experiencia que tiene tanto que ver con la conexión como con el rendimiento. Vinagre de vino tinto con chocolate amargo. Pierre era un chef francés retirado de 69 años que había vivido siempre rodeado de sabor, textura y romance. Pero cuando vino a verme, había en sus ojos una tristeza que me decía que algo faltaba. Admitió que, aunque su amor por su esposa seguía intacto, su capacidad de expresarlo físicamente había desaparecido. «Doctor», me dijo, «todavía puedo preparar la cena perfecta, pero no puedo terminar la noche como antes». Comprendí que no hablaba solo de intimidad, sino de la pasión y la confianza que siempre lo habían definido. Entonces le presenté una combinación que actuaba en dos frentes al mismo tiempo: vinagre de vino tinto y chocolate amargo. El vinagre de vino tinto contiene resveratrol, un compuesto poderoso conocido por su capacidad para reducir la inflamación, mejorar la circulación y proteger el sistema cardiovascular. Al abrir los vasos sanguíneos y aumentar su flexibilidad, ayuda a que el cuerpo transporte más sangre rica en oxígeno justo donde es necesaria. Pero eso era solo la mitad de la ecuación. El chocolate amargo, el auténtico, con al menos un 70% de cacao, es una fuerza en sí mismo. Contiene flavonoides que estimulan la producción de óxido nítrico, mejorando el flujo sanguíneo, y feniletilamina, un compuesto que despierta sensaciones de atracción y placer. También aporta anandamida, conocida como la molécula de la felicidad, que ayuda a calmar el estrés y a llevar al cuerpo de la tensión al descanso. Para muchos hombres, reducir el estrés es tan importante como mejorar la circulación, ya que la ansiedad puede sabotear el rendimiento más rápido que cualquier limitación física. La preparación de esta fórmula es sencilla y casi indulgente. Disolver una cucharadita de vinagre de vino tinto en 60 mililitros de agua tibia, beberlo y, acto seguido, disfrutar de 28 gramos de chocolate amargo de calidad. El calor del agua facilita que el vinagre se absorba con rapidez, mientras que el chocolate comienza a actuar en el estado de ánimo y en la circulación en cuestión de minutos. Pierre me contó que la primera vez que lo probó, se sintió no solo físicamente listo, sino también emocionalmente implicado, con su mente y su cuerpo finalmente en perfecta sintonía. Lo que más me gusta de esta combinación es cómo aborda, de forma simultánea, los aspectos físicos y emocionales de la vitalidad masculina. No se trata únicamente de rendimiento, sino de sentirse conectado, presente y seguro en el momento. Para hombres en sus 60 o 70 años, esa conexión emocional puede ser tan poderosa como cualquier estímulo físico. Pierre me confesó más tarde que este ritual se había convertido en un momento compartido con su esposa. Un vaso de agua tibia con vinagre, un pequeño cuadrado de chocolate y una sonrisa cómplice. El resultado,
Digamos que ambos volvieron a esperar con entusiasmo las noches juntos. Y ahora, después de revelar estas 5 combinaciones poderosas, llega el gran final. Porque aunque cada fórmula por sí sola pueda obrar maravillas, voy a mostrar cómo unir los elementos más potentes de todas ellas en una mezcla definitiva. Una bebida tan eficaz que ha ayudado a hombres de más de 80 años a recuperar una vitalidad que creían perdida para siempre. Así nació el Ultimate Power Blend, que reúne la capacidad de abrir las arterias del vinagre de manzana, la protección de la testosterona del miel cruda, el impulso circulatorio del jengibre fresco, los antioxidantes reparadores del jugo puro de granada, la mejora de la absorción que ofrece el vinagre de arroz y los beneficios del chocolate amargo para levantar el ánimo y reducir el estrés. He visto a hombres de 60, 70 y hasta 80 años redescubrir una fuerza y un entusiasmo que pensaban que ya no volverían. Caminan más erguidos, hablan con más confianza y se reconectan con sus parejas de maneras que nunca imaginaron posibles. Y lo mejor es que no se trata de forzar al cuerpo a reaccionar, sino de reactivar los sistemas naturales que la edad ha ido ralentizando en silencio. La receta es sencilla, los ingredientes son accesibles y los resultados pueden cambiar tu vida si eres constante. Lo he visto en mis pacientes, lo he vivido con ellos y estoy convencido de que tú también puedes lograrlo. Así que, da el primer paso, prueba la mezcla y permítete sentirte vivo otra vez, porque tus mejores días no tienen que quedar atrás. Pueden comenzar ahora mismo. Muchos hombres han llegado a creer que perder la erección matutina es simplemente una consecuencia inevitable del paso del tiempo. Piensan que es algo que viene con la edad, como las canas o la vista cansada. Pero, ¿y si te dijera que eso no es cierto? ¿Y si el hecho de que ya no despiertes con esa firmeza que antes te acompañaba al abrir los ojos no tuviera nada que ver con cuántos años tienes? Lo que la mayoría desconoce es que esta pérdida silenciosa no se debe al envejecimiento, sino a un factor mucho más curioso y sobre todo mucho más fácil de solucionar de lo que imaginas. Porque en este preciso momento dentro de ti, todo tu sistema sexual sigue allí, completo, esperando, con la misma capacidad de antes. No se ha roto, no se ha apagado, simplemente ha estado en silencio. Y lo más poderoso es saber que existen 3 puntos muy específicos, ubicados en tu zona inferior y en tu centro de energía masculina, que al ser estimulados correctamente, pueden devolver esa fuerza de la mañana, sin necesidad de pastillas, sin usar bombas artificiales, sin incomodidad ni vergüenza. Solo necesitas saber cómo activarlos. Soy el Dr. Mario Puig. Llevo más de 3 décadas dedicando mi vida a la salud masculina, ayudando a hombres de más de 60, 70 años e incluso más, a recuperar lo que creían perdido. Su fuerza vital, su circulación, su energía íntima. Lo que estoy a punto de revelarte no requiere prescripción médica, tampoco necesitas aparatos ni tratamientos invasivos. Solo hace falta una mano, una respiración consciente y unos minutos de atención dedicada. Y aquí viene lo que te va a sorprender aún más. Estos 3 puntos clave no están escondidos, ni requieren cirugía ni años de entrenamiento. Están justo ahí, en tu cuerpo, esperando ser redescubiertos. Lo impactante es que la mayoría de los hombres pasan toda una vida sin tocarlos con intención, sin activar su verdadero potencial. No son cuentos ni pseudociencia. Son zonas reales, con respaldo clínico, que tienen influencia directa en el flujo sanguíneo, la sensibilidad nerviosa y la energía sexual. Una vez que aprendes a usarlos, todo cambia. Y no solo eso, sino que cuando los combinas con 5 hábitos cotidianos y naturales que te compartiré más adelante, los resultados se multiplican. Pero antes de continuar, si todavía no te has suscrito a este canal, este es el momento perfecto.
Toca ese botón y activa la campanita para recibir siempre contenidos como este, diseñados especialmente para hombres sabios, maduros, que quieren sentirse vivos de nuevo, sin depender de la medicina industrial. Y si sientes que esta información te habla directamente, deja un 1 en los comentarios para saber que estás aquí. Si no, puedes dejar un 0. Tu opinión me ayuda a crear contenido que realmente conecte contigo y con lo que necesitas. Dicho esto, vamos directo a lo esencial. Hay una verdad que desearía que cada hombre de más de 60 pudiera escuchar alguna vez de boca de su médico. Y es esta: tu cuerpo no está roto, simplemente está dormido. Esa fuerza matutina con la que solías despertar, esa firmeza espontánea, no ha desaparecido. Sigue ahí, silenciosa, esperando que la llames de vuelta. Y lo increíble es que puedes reactivarla con solo unos minutos de enfoque, respiración y toque consciente. Así es como empieza este viaje de regreso a ti mismo. Quiero contarte algo que no está en los libros de medicina, pero que he aprendido tras años y años escuchando a hombres como tú. La mayoría de los cambios que notamos después de los 60 no son señales de desgaste irreversible. Son, más bien, señales de que hemos perdido la conexión con partes fundamentales de nuestro cuerpo. He visto entrar hombres al consultorio con posturas firmes y miradas seguras, pero que bajan la voz cuando me hacen una pregunta que les pesa. Doctor, antes despertaba con esa sensación fuerte, ahora ya no siento nada. ¿Algo anda mal? Y yo siempre les miro directo a los ojos y les respondo con firmeza: no, no hay nada roto. Tu cuerpo solo se quedó en silencio. Y lo podemos despertar otra vez. Tu masculinidad, tu circulación, tu sensibilidad, tu capacidad de respuesta, todo sigue en ti. No se ha ido, pero sí ha estado descuidado. Los vasos sanguíneos aún están allí, aunque algo más lentos. Los nervios siguen presentes, aunque llevan tiempo sin recibir estímulo. Es como si el cuerpo hubiera dejado de recibir las señales que antes eran automáticas. Y lo más triste es que muchos hombres terminan pensando que todo esto es culpa suya, que han fallado como hombres, que su virilidad se ha desvanecido. Pero eso no puede estar más lejos de la verdad. Piensa en esto. Si dejas un interruptor de luz sin tocar durante años, la habitación permanece a oscuras, pero el cableado sigue ahí. Solo falta accionar el botón. Eso mismo ocurre con tu cuerpo. No ha fallado, solo necesita que vuelvas a comunicarte con él. Pero eso no significa que la electricidad haya desaparecido. Lo que significa es que el circuito dejó de ser estimulado, que nadie había encendido el interruptor durante tanto tiempo, que el sistema entró en estado de pausa. Los 3 puntos que estoy a punto de enseñarte funcionan como ese botón que reactiva todo. No se trata de fuerza ni de presión bruta. Se trata de presencia, de intención, de respirar con calma y tocar con propósito. He visto hombres emocionados hasta las lágrimas al sentir ese primer calor regresar a su zona baja. Y no era por placer físico, sino por lo que ese calor representaba. Era esperanza, era la prueba de que todavía estaban vivos ahí abajo, de que aún eran capaces, de que su cuerpo no los había abandonado, solo había estado esperando ser recordado, porque este proceso va mucho más allá de la erección. Se trata de reconectar con esa parte tuya que representaba vigor, autoestima, plenitud, esa parte que ayudó a construir tu identidad como hombre cuando eras joven. Esa parte que no se ha ido, aunque hayas dejado de escucharla. El primer paso es precisamente ese, volver a escuchar a tu cuerpo. Él lleva tiempo hablándote, pero lo hace en susurros. No fuiste educado para entender ese lenguaje, pero estás a punto de aprender. Y cuando lo hagas, verás que no se trata de algo místico ni complejo. El primer punto clave está justo encima del hueso púbico. Allí se esconde una especie de botón biológico que, cuando se activa con suavidad y enfoque, despierta tu energía reproductiva desde su raíz.
La mayoría de los hombres nunca han tocado esta zona con intención real, y no es culpa suya, nadie les enseñó. Pero cuando finalmente lo hacen, algo comienza a cambiar. A veces, más rápido de lo que se atreven a creer. Y quiero mostrarte exactamente cómo encontrarlo y cómo activarlo de forma segura. Luego viene el segundo punto. Lo llamo la cerradura que libera el flujo. Está ubicado en una zona del cuerpo masculino de la que casi nadie habla. No se menciona en los vestuarios, no se enseña en los exámenes clínicos y sin embargo puede cambiarlo todo. Me refiero al espacio entre tu ano y tu escroto, un lugar que la medicina oriental conoce como CB1. En Occidente no tiene un nombre especial, pero te aseguro que su importancia es inmensa. Recuerdo a un hombre llamado Tomás. Tenía 71 años, hablaba con serenidad y con el orgullo de haber servido en la Marina. Me confesó que no sentía nada real en su zona baja desde hacía casi una década. «Doctor», me dijo, «es como si las luces se hubieran apagado y hubiese olvidado cómo era cuando estaban encendidas». Le mostré este segundo punto. Le dije que no se trataba de empujar ni de apretar. Solo debía sentarse, respirar y permitir que su cuerpo se recordara a sí mismo. Y en cuestión de días empezó a notar algo distinto. Un calor tenue, un pulso suave, una señal silenciosa de que la vida regresaba poco a poco a una parte que él ya daba por perdida. ¿Por qué ocurre eso? Porque ese punto funciona como una válvula, una cerradura que ha estado conteniendo el flujo de sangre y la energía nerviosa durante años. Y cuando te sientas sobre él con suavidad, usando una toalla enrollada o una superficie blanda, esa válvula empieza a aflojarse. La tensión acumulada se disuelve y la sangre, que había estado retenida, finalmente encuentra permiso para circular de nuevo. Pero lo más fascinante no es solo el flujo sanguíneo, son los nervios, los que rodean tu perineo. Comienzan a activarse de nuevo, como si recordaran cuál es su propósito. Se reconectan con el cerebro y muy poco a poco la sensación regresa. No de golpe, pero sí lo suficiente para despertar algo en ti. Lo suficiente para que escuches una voz interna que te diga, sí, sigues aquí, sí, aún puedes sentir. Eso es lo poderoso de esta técnica. No necesitas pastillas, ni dispositivos, ni intervenciones costosas. Solo hace falta tu respiración, tu atención y unos minutos diarios de quietud. Al principio puede parecerte raro, incluso incómodo. Pero lo que experimentas luego vale infinitamente más que cualquier sensación de extrañeza inicial. Cuando empiezas a sentirlo, la pregunta inevitable llega, ¿por qué nadie me contó esto antes? 2 semanas después, Tomás me escribió. Su mensaje era simple, pero profundamente revelador. Doctor, me senté, respiré, y esta mañana desperté sintiéndome yo otra vez. Ese fue todo el mensaje, pero decía más de lo que 1000 explicaciones médicas podrían lograr. Y ahora, déjame decirte algo que te tomará aún más por sorpresa. Hay un tercer punto, uno que ha sido aún más olvidado que los anteriores. Y no está en tu entrepierna, tampoco en tu miembro. El tercer punto se encuentra en un lugar inesperado, escondido, casi invisible para la mayoría de los hombres. Está anidado en la parte interna de tu muslo, lejos de donde imaginarías que algo tan poderoso podría existir, pero profundamente conectado con la fuerza, la plenitud y la vitalidad de tus erecciones. ¿Estás listo para descubrir dónde se encuentra? Vamos allí juntos. Esta tercera zona, el flujo oculto que corre a lo largo de la parte interna del muslo, guarda un secreto que casi nadie conoce. Si alguna vez miraste tus muslos pensando que solo servían para caminar o sostener tu peso al sentarte, no estás solo. Muchos hombres han vivido décadas sin saber que, justo en esa franja suave de piel, discurre una de las rutas más importantes del cuerpo masculino para transportar sangre, energía y sensibilidad a tu zona íntima. Recuerdo perfectamente a Earl,
un paciente de 68 años, excamionero, que me dijo con naturalidad que sus muslos solo le servían de apoyo para mantenerse de pie, hasta que aprendió lo que estoy por revelarte y todo cambió. Justo donde el muslo se une al tronco, existe un canal de circulación que en la medicina oriental se asocia al meridiano del vaso, mientras que en la medicina occidental se alinea con la arteria y el nervio femoral. Son dos autopistas fundamentales por donde viaja el flujo sanguíneo y los impulsos nerviosos hacia la parte baja del cuerpo. Sí, incluyendo directamente tu zona masculina. Cuando esas vías están tensas, obstruidas o simplemente olvidadas, el resultado es inmediato. Las erecciones pierden fuerza, volumen y sobre todo sensibilidad. No es que tu cuerpo haya dejado de funcionar, es que no está recibiendo alimento suficiente. Earl comenzó una práctica sencilla. Cada mañana, después de activar los 2 primeros puntos, se recostaba con calma y usaba la yema de sus dedos para deslizarse lentamente desde la ingle, por la parte interna del muslo, hacia abajo. Si encontraba un punto tenso o uno doloroso, y créeme, siempre encontraba alguno, se detenía, respiraba profundo y aplicaba una ligera presión por unos segundos. No hacía nada agresivo. Solo estaba dándole atención a una zona que había sido ignorada durante años. En pocos días empezó a notar una diferencia, más calor, más vida. Una semana después me dijo algo que nunca voy a olvidar. Doctor, no solo me siento más presente en mi cuerpo, me siento más hombre. Y esa frase lo dice todo, porque eso es exactamente lo que este tercer punto activa. Libera los canales bloqueados, invita al flujo a regresar y tal vez lo más importante, te devuelve la sensación de control. Ya no estás esperando que una pastilla haga efecto. No estás entregando tu confianza a una solución externa. Estás tomando acción con tus propias manos y esa sola decisión despierta algo profundo en el sistema nervioso. Le recuerda que sigues aquí, que eres capaz, que tú mandas sobre tu vitalidad. ¿Y sabes qué es fascinante? Muchos hombres que reactivan esta línea interna del muslo reportan cambios que van mucho más allá de lo íntimo. Comienzan a dormir mejor, sienten más energía al despertar. Las piernas se sienten más firmes. Es como si toda la mitad inferior del cuerpo despertara junto con tu virilidad. No es magia, es biología en movimiento. Ahora, activar estos 3 puntos por sí solos ya genera un efecto poderoso. Pero si realmente quieres que los resultados se profundicen, se mantengan y se conviertan en parte de tu día a día, necesitas acompañarlos con ciertos hábitos simples. No estoy hablando de transformar tu vida de la noche a la mañana, pero sí de incorporar pequeñas acciones diarias que he visto multiplicar los resultados de estas técnicas por 10. Estos hábitos no son complicados, pero requieren una cosa: consistencia. ¿Estás listo para conocerlos? Estos son los pilares que convierten esta práctica en un verdadero sistema de recuperación. Pequeños cambios, grandes efectos. 4 hábitos sencillos, pero que funcionan como una plataforma de lanzamiento para reconectar con tu cuerpo de forma completa. Tras años ayudando a hombres a recuperar su energía masculina de manera natural, he notado algo que se repite constantemente. Las técnicas funcionan, sí, pero cuando se combinan con los hábitos correctos, se vuelven imparables. Imagina los 3 puntos que ya aprendiste como llaves maestras. Ellos abren las puertas, pero si el cableado interno está oxidado, la señal solo puede avanzar hasta cierto punto. Ahí es donde entran tus hábitos. Son los que mantienen la conexión viva. Los que aseguran que la energía siga fluyendo día tras día, sin retrocesos ni recaídas. Estos hábitos que te voy a contar no son complejos ni requieren grandes sacrificios, pero son la base firme sobre la cual tu cuerpo puede empezar a reconstruirse. Uno de los más ignorados y paradójicamente más poderosos es la respiración.
La mayoría de los hombres respira de forma rápida, superficial, apenas moviendo el pecho. Lo hacen sin pensar, como si respirar fuera solo una obligación automática. Pero cuando desaceleras, cuando inhalas por la nariz y dejas que el aire baje hasta tu abdomen, ocurre algo increíble. Tu presión arterial empieza a estabilizarse. Los niveles de óxido nítrico, una molécula clave para la dilatación de los vasos sanguíneos, comienzan a subir, y entonces tus arterias, esos caminos silenciosos por donde fluye la vida, se relajan y se expanden. No es una teoría espiritual, es pura bioquímica. Solo 5 minutos al día de respiración nasal profunda pueden tener un impacto directo en tu circulación, tu vitalidad y hasta tu claridad mental. Y luego está la hidratación. Sé que suena básico. Muchos hombres me miran con escepticismo cuando les recomiendo beber agua tibia al despertar, pero después de los 60, tu cuerpo se deshidrata más rápido. Mientras duermes, tu sangre se espesa. Esa primera taza de agua caliente, antes del café, antes de cualquier alimento, ayuda a suavizar el flujo sanguíneo, especialmente en esas zonas donde más deseas que circule. Ese pequeño ritual, repetido cada mañana, se convierte en una medicina silenciosa que prepara tu cuerpo para el día. El azúcar también merece atención, ese enemigo silencioso que se cuela por las noches en forma de postres, snacks o antojos. Lo que parece inofensivo en el paladar, en realidad está causando una microinflamación dentro de tus arterias. Daña las paredes vasculares poco a poco, reduciendo la capacidad de tus vasos de responder y expandirse. Disminuir el consumo de azúcar, aunque sea ligeramente, le da a tu sistema circulatorio el espacio que necesita para repararse. Y cuando eso ocurre, tu cuerpo lo demuestra de maneras que no esperas, incluyendo una mejora notable en la calidad de tus erecciones. El movimiento, por su parte, no significa agotarse en un gimnasio ni seguir rutinas complicadas. Algo tan simple como una caminata suave después de la cena puede ser suficiente. Ese pequeño paseo activa tu sistema venoso, que es el encargado de devolver la sangre desde las extremidades hacia el corazón. Es una forma amable y natural de mantener tu circulación despierta, sin forzar las articulaciones, sin sobrecargar el cuerpo. Y finalmente está el arte de cómo te tocas a ti mismo. Si aplicas las técnicas con prisa, con impaciencia o frustración, tu sistema nervioso lo nota. Tu cuerpo se cierra. Pero si lo haces con respeto, con presencia, como si estuvieras cuidando algo sagrado, algo que merece tu atención y tu cariño, todo cambia. Esto no es discurso místico. Es la respuesta real y tangible del sistema nervioso humano cuando percibe que está siendo tratado con cuidado. Estos pequeños hábitos no son solo prácticas agradables, son anclas, refuerzos, señales que le envían al cuerpo un mensaje claro. Puedes confiar. Transforman una técnica puntual en una práctica viva y transformadora. Sostienen tu proceso. Lo hacen más profundo, más natural, más tuyo. Pero si en este momento estás dudando de si todo esto realmente hace la diferencia, no estás solo. Muchos hombres sienten lo mismo al principio. Por eso, en la siguiente parte, quiero compartirte algo profundamente humano. Historias reales. Mensajes que recibí de hombres comunes como tú, que pusieron estas herramientas en práctica y descubrieron algo que nunca imaginaron encontrar. No solo mayor firmeza o mejor circulación, sino algo más íntimo, más personal. Una reconexión consigo mismos, una redescubierta del valor que seguía allí esperando. Hablamos de hombres verdaderos, resultados verdaderos y esperanza verdadera.
Porque después de todo, más allá de las técnicas, los hábitos o la ciencia, lo que realmente le da vida a este proceso son las historias, las experiencias reales de hombres que un día dudaron, que se sintieron inseguros, tal vez avergonzados, pero que aún así dieron un paso. Probaron algo distinto, algo suave, algo honesto. Recuerdo especialmente a Harold. Tenía 74 años. Era un cartero jubilado de Minnesota. Encontró mi método una noche cualquiera, navegando por videos, sintiéndose frustrado porque su cuerpo ya no le respondía como antes. Me escribió una carta sencilla, pero cargada de emoción. Doctor, yo no buscaba un milagro, solo quería despertar una mañana y sentir que todavía importo. Esa frase se quedó grabada en mi mente. No se trataba solo de una reacción física. Hablaba de algo mucho más profundo. Esa confianza silenciosa que alguna vez llevaste contigo sin pensar. Esa sensación de estar completamente conectado con tu energía, con tu identidad como hombre. Harold comenzó a usar los 3 puntos de presión todos los días. No lo hizo con ansiedad ni con expectativas inmediatas. No lo trató como una tarea más en su lista. Lo vivió como un reencuentro con su cuerpo, como si cada día le estuviera diciendo, estoy aquí contigo. En 3 semanas, su mañana empezó a cambiar. Al principio fue sutil, un poco más de calor, una sensación distinta de plenitud. Pero luego, una mañana cualquiera, algo ocurrió, algo que no había sentido en más de 10 años. Una erección matutina natural, sin estimulación, sin medicamentos, sin necesidad de esperar nada. Solo su cuerpo, recordando por sí solo cómo era despertar con fuerza. Y no fue el único. He escuchado historias similares de veteranos, trabajadores de fábrica, maestros jubilados, abuelos, hombres que no buscaban rendimiento, sino reconexión. Uno de ellos, Leonard, de 69 años, me escribió, ya ni siquiera me interesa el sexo, solo quería saber que mi cuerpo todavía responde, y ahora responde. Y eso lo resume todo. Esto no se trata de perseguir la juventud. Se trata de recuperar la presencia, de recuperar el respeto por uno mismo, de volver a encender una parte de ti que nunca se fue del todo, pero que estaba esperando tu atención. Lo que más me impactó no fue solo la mejora en el flujo sanguíneo o la función íntima. Fue el cambio en la forma en que estos hombres se comportaban, cómo se miraban en el espejo con más dignidad, cómo hablaban con más calma, cómo sus relaciones se suavizaban, cómo dormían más profundamente, porque cuando te reconectas con esa parte viva de ti, todo lo demás empieza a alinearse. Y si todavía estás aquí conmigo, viendo esto hasta ahora, creo que tú también lo sientes. Esa chispa interna, ese pensamiento que susurra, quizás no sea demasiado tarde, quizás esto sí funcione. Quizás aún tengo más por vivir, más por sentir, más mañanas por delante de las que imaginaba. Así que si llegaste hasta aquí, no te vayas todavía. Lo que viene a continuación es lo más importante de todo. Es el paso que transforma esto de una solución temporal a una renovación profunda. Una práctica diaria con propósito. Un ritual silencioso que puede redefinir la forma en que vives cada día a partir de hoy. Vamos a hablar de cómo convertir esto en parte de tu vida, para siempre. 6 palabras que lo dicen todo. Ritual por encima de rutina. Si hay algo que he aprendido en estas décadas trabajando con hombres de más de 60 y 70 años, es esto. El verdadero cambio no viene de hacer algo una sola vez. Viene de presentarse con intención una y otra vez. Eso es lo que convierte una técnica en transformación. Eso es lo que hace que la sanación se sienta real. Acabas de aprender algo que la mayoría de los hombres nunca escucha en toda su vida. Que tu cuerpo, incluso después de tantos años, aún recuerda cómo responder.
Aprendiste dónde presionar, aprendiste a respirar, descubriste que la parte interna de tu muslo contiene un canal olvidado de vida, que tu perineo no es solo piel, es un interruptor de activación, y que justo encima de tu hueso púbico existe un centro de control silencioso, profundamente masculino. También aprendiste que pequeños actos, un vaso de agua, una respiración más consciente, un toque más presente, pueden tener un impacto colosal cuando se hacen con intención y respeto. Pero lo que importa ahora no es solo saberlo, es elegir convertir estas herramientas en algo sagrado, no como una tarea ni una solución rápida, sino como un ritual diario, una manera de decirle a tu cuerpo: estoy aquí, no te he abandonado, estoy listo para escucharte otra vez. Pienso en hombres como Walter, como Harold, como Leonard, hombres que no solo volvieron a tener erecciones, volvieron a sí mismos, despertaron no solo físicamente, sino espiritualmente, emocionalmente. Ellos no estaban persiguiendo la juventud, estaban recuperando la conexión, y si sigues conmigo hasta este momento, creo que tú también estás listo para eso. Este viaje no se trata de volver atrás, se trata de avanzar con fuerza, con serenidad y con el poder silencioso de un hombre que sabe que aún le queda vida por vivir. Así que donde sea que estés ahora, en casa, acostado, sentado en silencio, deseo que tomes este conocimiento y lo conviertas en algo más. Un momento al día solo para ti. Un ritual enraizado en la respiración, en el toque, en la presencia. Porque una vez que lo hagas, descubrirás lo mismo que tantos otros ya han descubierto. Tu fuerza nunca se fue. Solo estaba esperando que la recordaras. Hay un momento extraño en la vida de muchos adultos mayores. Sucede justo cuando el reloj marca las 3 de la madrugada. No hay un alarme, ni un ruido. Simplemente abres los ojos y ahí estás, completamente despierto en medio de la oscuridad, sin entender por qué. Puedes quedarte ahí mirando el techo en silencio, sintiendo que tu mente no se apaga y tu cuerpo no encuentra el camino de regreso al descanso. Y aunque puedas pensar que se trata de algo aislado, la realidad es que esto ocurre con más frecuencia de la que imaginas. No es una coincidencia ni una señal de que estás fallando. Hay algo más profundo detrás de esos despertares nocturnos, algo que tu cuerpo está tratando de decirte. Lo que vamos a explorar es más que un simple patrón de sueño roto. Es una ventana íntima hacia lo que realmente está pasando dentro de ti. A lo largo de este video vamos a descubrir 5 razones poderosas por las que muchas personas mayores se despiertan exactamente a esa hora, como si el cuerpo supiera que algo necesita atención. Cada una de estas razones está profundamente enraizada en procesos fisiológicos, hormonales y emocionales que suelen pasar desapercibidos. Y lo que aprenderás aquí no solo puede ayudarte a dormir mejor, sino a ver tu propio proceso de envejecimiento con nuevos ojos, con más comprensión y, sobre todo, con más compasión. Esta no es una lista superficial de causas genéricas. Aquí hablaremos de transformaciones reales que suceden en tu cuerpo con el paso de los años, desde cómo cambia la producción de ciertas hormonas, hasta cómo tu cerebro procesa emociones en silencio mientras duermes. También hablaremos del impacto del entorno, de cómo influencias externas, aparentemente pequeñas, pueden desestabilizar todo tu ciclo de sueño sin que lo notes. Y lo haremos desde un lugar de respeto, reconociendo la historia que llevas encima, la sabiduría que has acumulado y el valor de cada etapa que has atravesado. Si alguna vez has abierto los ojos a las 3 en punto y te has preguntado por qué está pasando contigo, entonces quédate aquí conmigo.
Lo que está por revelarse puede no solo devolverte el descanso que mereces, sino también ayudarte a entender lo que tu cuerpo intenta comunicarte en esos silencios nocturnos. Y todo empieza con una pequeña gran pieza del rompecabezas: la melatonina. A medida que envejecemos, uno de los primeros cambios hormonales que comenzamos a notar está directamente relacionado con el sueño. La melatonina, ese mensajero silencioso que regula nuestro reloj interno, ya no fluye con la misma fuerza que antes. Cuando eras joven, tu cuerpo producía melatonina en abundancia y de forma constante, permitiéndote entrar en un sueño profundo con facilidad y permanecer allí durante horas. Pero con el paso del tiempo, esta producción se reduce gradualmente, y aunque no lo notes al principio, su ausencia comienza a hacerse sentir justo en esas horas delicadas entre las 2 y las 4 de la mañana. Lo que ocurre es que incluso si logras conciliar el sueño sin problemas al inicio de la noche, tu cerebro puede comenzar a salir lentamente de ese estado de descanso, justo cuando los niveles de melatonina disminuyen. No se trata de un sueño interrumpido por ruidos externos o pesadillas, sino de un despertar biológico silencioso. Tu cuerpo no está fallando. Simplemente está funcionando con menos apoyo hormonal del que solía tener. Y eso cambia todo. Además, el entorno en el que duermes puede jugar un papel clave. Con la edad, el cuerpo se vuelve más sensible a estímulos que antes parecían insignificantes. La luz de un poste afuera de la ventana, el parpadeo de un reloj digital, la tenue claridad que entra por debajo de la puerta, todo eso puede interferir con la poca melatonina que queda, amplificando ese despertar prematuro y dejándote con la sensación de haber dormido, pero sin haber descansado. Tomemos como ejemplo a Harold. A sus 72 años, siempre se consideró un buen dormilón, pero últimamente, sin razón aparente, abría los ojos todas las noches a las 3:15. No sentía ansiedad, ni tenía pesadillas. Simplemente despertaba como si fuera la hora de comenzar el día. Al principio se culpaba, pensando que algo andaba mal con él. Pero al comprender que esto era parte natural del envejecimiento, dejó de luchar contra su cuerpo y comenzó a trabajar con él. Harold hizo ajustes pequeños, pero poderosos. Empezó a evitar el uso de pantallas 1 hora antes de acostarse, bajó la intensidad de las luces en su casa durante la noche y adoptó el hábito de dar una caminata tranquila al anochecer. También instaló cortinas más gruesas para bloquear completamente la luz exterior. Estos cambios le ayudaron a reforzar su ritmo circadiano, recordándole a su cuerpo que aún era de noche cuando abría los ojos demasiado temprano. Aunque aún se despierta a veces antes de lo deseado, ahora lo vive con más calma. Ya no se siente frustrado porque entiende que su cuerpo está hablando en otro idioma, y él aprendió a escucharlo. Pero hay otra razón profunda, y muchas veces ignorada, por la que el sueño comienza a cambiar con los años. No se trata solo de hormonas, sino de un fenómeno conocido como fase avanzada del sueño. Este cambio ocurre de forma gradual, casi imperceptible, pero sus efectos se sienten cada noche. A medida que envejecemos, nuestro reloj biológico interno, ese que marca los ritmos de actividad y descanso, comienza a adelantarse. Eso significa que el cuerpo empieza a sentirse cansado más temprano y a despertarse antes de lo habitual, incluso si no lo deseas. Puede que te haya pasado. Estás viendo una película en la noche y sin darte cuenta te quedas dormido en el sofá. Luego, en la mañana, despiertas mucho antes de que suene el despertador, incluso en días en los que te gustaría dormir más. Esto no es una falta de disciplina ni una costumbre mal aprendida. Es biología pura. Tus ritmos circadianos, que antes se alineaban con acostarte más tarde y despertar con el sol, ahora han cambiado.
Tu ventana natural de sueño se ha adelantado. Muchas personas se sorprenden al notar que se duermen antes de las 9 de la noche, a pesar de no tener intención de hacerlo. Su cuerpo simplemente se apaga, como si algo interno los empujara al descanso. Pero ese adelanto tiene un precio. Si te acuestas más temprano, también es probable que te despiertes más temprano. Y en muchos casos, ese despertar coincide con la temida hora de las 3 de la mañana. No porque algo esté mal, sino porque tu reloj interno ha cambiado y está marcando una nueva rutina. Muchas veces, cuando el reloj marca las 3 en punto y abres los ojos como si hubieras terminado un ciclo completo de sueño, la sensación no es de fatiga, sino de alerta. Aunque afuera aún sea completamente oscuro y el mundo siga dormido, tú estás despierto, con la mente despejada y el cuerpo listo para comenzar el día. Y eso, aunque desconcertante, no significa que algo esté mal contigo. Simplemente indica que tu cuerpo ha cumplido su ciclo de descanso antes de lo esperado. Es como si tu reloj interno, ese que ha ido cambiando lentamente con los años, ahora marcara un horario distinto al de los demás. Imagínalo como un mecanismo que ha ido adelantando sus manecillas temporada tras temporada, de manera silenciosa pero constante. Este ajuste natural no es perjudicial, pero puede generar una sensación de desconexión si tu estilo de vida, tu entorno o tus rutinas familiares siguen funcionando con un horario diferente. Ahí es donde aparece la incomodidad, no en tu biología, sino en la falta de sincronía entre tu cuerpo y el mundo que te rodea. Hay un aspecto emocional y psicológico profundo que acompaña esta transformación. Muchos adultos mayores viven en hogares tranquilos, con menos ruido y menos movimiento que antes. Pasan más tiempo a solas, lejos del ritmo agitado que solían tener en etapas anteriores de la vida. Y ese silencio, ese espacio libre de estímulos constantes, permite que el cuerpo entre en modo de relajación mucho antes de lo que solía hacer. Cuando no hay una agenda apretada, ni compromisos laborales ni reuniones sociales que marquen el paso del día, el sistema nervioso interpreta ese ambiente pacífico como una invitación a desconectarse antes. Charles, por ejemplo, tiene 68 años y ya está jubilado. Su día comienza temprano y para las 5:30 de la tarde ya está cenando. Luego ve algo de televisión y a las 9 ya está en la cama. Su rutina es serena, ordenada, sin sobresaltos. Y a las 3 de la mañana, su cuerpo le dice que es hora de despertar. Al principio pensó que se trataba de insomnio, pero cuando descubrió el concepto de la fase avanzada del sueño, todo encajó. Comprendió que su descanso no estaba interrumpido, sino reprogramado. Con ese nuevo entendimiento, Charles decidió hacer pequeños ajustes. Empezó a leer un libro con luz cálida después de la cena, a dar caminatas lentas bajo la luna, a llamar a su hija para una conversación breve antes de dormir. Estos pequeños momentos sociales y sensoriales extendieron sutilmente su ventana de sueño, permitiéndole dormir un poco más. Y con el tiempo, esos despertares a las 3 de la mañana se volvieron menos frecuentes. Se sentía más alineado con su vida diaria, menos desconectado, más en paz con su cuerpo. Entender esta transformación puede cambiar por completo tu relación con el sueño, dejar de ver esos despertares como fallas y comenzar a verlos como señales naturales puede eliminar culpa, ansiedad y confusión. Tu cuerpo no está equivocado. Solo está en una nueva etapa que merece ser comprendida y acompañada, no combatida. Y cuando abrazas esa verdad, puedes empezar a construir una rutina que respalde tu bienestar en lugar de sabotearlo. Ahora bien, si al llegar esa hora de la madrugada sientes que has dormido profundamente y aún así te despiertas, es posible que tu cuerpo simplemente esté funcionando con una nueva normalidad. Y si eso es así, puedes usar ese conocimiento para moldear tus noches con más intención,
Cada ajuste que hagas, cada hábito que incorpores, puede ayudarte a recuperar ese ritmo interno sin fricciones. Pero no todas las causas de estos despertares están relacionadas con relojes biológicos o niveles hormonales. A veces, el cuerpo se despierta porque algo lo está incomodando en silencio, y ese algo puede ser físico. De hecho, muchos adultos mayores comienzan a experimentar interrupciones nocturnas no por estrés, sino por dolencias suaves pero persistentes que se intensifican justo cuando todo está en calma. A medida que envejecemos, es más probable que lidies con condiciones crónicas o molestias sutiles que no necesariamente causan un dolor agudo, pero sí lo suficientemente incómodo como para sacarte del sueño. Puede tratarse de una presión en una articulación, una leve rigidez en la espalda o simplemente una vejiga llena que empieza a enviar señales. Estos malestares no siempre son dramáticos ni evidentes. Son como susurros del cuerpo que, en medio del silencio de la noche, se vuelven lo bastante fuertes como para despertarte. Uno de los ejemplos más comunes es la artritis. Muchas personas mayores no sienten dolor al acostarse, pero después de estar en la misma posición durante horas, las articulaciones empiezan a quejarse. Y ese dolor acumulado, aunque leve, puede ser suficiente para abrir los ojos a mitad de la noche. Lo mismo ocurre con el reflujo ácido. Si cenaste tarde o te acostaste poco después de comer, el cuerpo puede reaccionar en las primeras horas de la madrugada, empujándote fuera del sueño sin que lo relaciones con lo que comiste. Otras molestias aparentemente menores también tienen un impacto mayor del que imaginamos. Un calambre en la pierna, una sensación de sequedad en la boca, un leve cambio en la temperatura del ambiente. Cualquier alteración puede activar un despertar cuando el cuerpo está más vulnerable y menos tolerante que en años anteriores. Y entre todas estas razones físicas, una de las más comunes, especialmente entre los hombres mayores, es la necesidad de orinar durante la noche. Este fenómeno, conocido como nicturia, se vuelve más frecuente con la edad. No solo por cambios en la próstata o en el sistema urinario, sino también porque los riñones cambian su patrón de filtrado, produciendo más orina durante la noche. Eso significa que, incluso sin haber bebido mucha agua antes de dormir, puedes sentir una necesidad urgente justo a las 3 de la mañana. Y ese llamado del cuerpo es difícil de ignorar. Con el paso del tiempo, uno de los cambios más comunes y menos comentados ocurre en la vejiga. Esta estructura, que antes se expandía con facilidad y retenía líquidos por más tiempo, comienza a perder elasticidad. Eso significa que la sensación de urgencia para orinar aparece más rápido y con mayor frecuencia, incluso si durante el día no lo notas. El motivo es simple. En las horas diurnas, tu atención está dispersa. Estás ocupado, en movimiento, con la mente activa. Pero cuando llega la noche, cuando todo se apaga y el silencio se instala en el dormitorio, esa sensación se hace evidente como un recordatorio urgente que no puedes ignorar. Y ahí estás, a las 3 de la mañana, en medio de la oscuridad, con esa necesidad que te obliga a levantarte. Y aunque solo sea una ida rápida al baño, ese pequeño movimiento es suficiente para sacar a tu cuerpo del estado profundo de descanso. El simple acto de caminar unos pasos activa la musculatura, eleva levemente la temperatura corporal y lleva al cerebro a un estado de alerta suave. Y una vez que cruzas ese umbral, volver a dormir no siempre es tan fácil como parece. A esto se suma un factor que muchos no consideran: los medicamentos. Muchos adultos mayores toman fármacos de forma regular, ya sea para controlar la presión arterial, cuidar el corazón o aliviar dolores crónicos. Lo que pocos saben es que estos medicamentos pueden tener efectos secundarios que alteran silenciosamente la calidad del sueño. Algunos afectan la temperatura corporal, otros
estimulan la necesidad de orinar y algunos incluso aumentan la sensibilidad al sonido o la luz. El problema es que estos efectos no siempre se manifiestan de manera obvia. Muchas veces pasan desapercibidos durante semanas o meses, hasta que alguien lo menciona o tú mismo comienzas a prestar más atención. Janet, por ejemplo, tiene 76 años y siempre ha sido una persona de sueño liviano. Sin embargo, en el último año comenzó a despertarse todas las noches a las 3:30, sin razón aparente. Al principio pensó que era parte del envejecimiento, algo inevitable. Pero después de muchas noches interrumpidas, decidió hablar con su médico. Fue entonces cuando descubrieron que uno de los medicamentos que tomaba estaba alterando sus niveles de hidratación y provocando más idas nocturnas al baño. Con algunos ajustes simples, un cambio en el horario de la dosis, modificaciones en la dieta y nuevos hábitos antes de dormir, Janet empezó a dormir más profundamente. Sus despertares se hicieron menos frecuentes y cuando ocurrían podía volver a dormir con mayor facilidad. La lección que deja esta historia es clara. Despertar en la madrugada no siempre significa que tu cuerpo está fallando. Al contrario, puede ser una señal de que tu cuerpo está funcionando, reaccionando, tratando de mantener el equilibrio. Interpretar esos mensajes con atención puede guiarte hacia decisiones más conscientes, más saludables. Tal vez ese despertar sea una invitación a revisar tu rutina, a reconectarte con tu bienestar, a hacer pequeños cambios que tienen un gran impacto. Lo que parece una molestia puede ser, en realidad, un llamado a cuidarte con más amor y atención. Otro factor profundo y muchas veces olvidado que también contribuye a este fenómeno tiene que ver con los hábitos de vida. Pequeños gestos diarios, aparentemente inofensivos, que poco a poco moldean tu ritmo interno sin que te des cuenta. Muchas personas mayores tienden, de forma natural, a cambiar ciertas costumbres. Cenan más temprano, se relajan antes en la noche, disminuyen la actividad física y mental durante el día. Estos ajustes, aunque sutiles, le indican al cuerpo que el día termina antes, lo que inevitablemente adelanta también la hora en que el cuerpo se prepara para despertar. Esto ocurre especialmente después de la jubilación. Cuando la rutina laboral desaparece, también desaparecen los horarios estrictos que antes marcaban el ritmo. La alarma del despertador, el viaje al trabajo, las reuniones, las tareas diarias. Sin esos estímulos externos, el cuerpo comienza a seguir su propio compás. Y si ese compás se ve reforzado por noches tranquilas, poca luz, escasa estimulación sensorial, el cerebro comienza a producir melatonina más temprano y sin darte cuenta, ya estás bostezando a las 9 de la noche. Una vez que el sueño llega temprano, también lo hace el despertar. Es una cadena natural, una reacción en cadena que se activa lentamente. A las 3 de la mañana, tu cuerpo puede haber completado su descanso, no porque haya dormido menos, sino porque empezó antes. Y eso, aunque parezca inconveniente, es simplemente biología adaptándose a una nueva etapa. Hay también una relación sutil, pero poderosa, entre el horario en que comes y la calidad de tu sueño. Cenar temprano, especialmente si la comida es liviana, permite que el cuerpo digiera con calma y se prepare mejor para el descanso. Pero si la cena ocurre muy tarde o incluye alimentos pesados, ese proceso se vuelve más complicado. El sistema digestivo sigue trabajando mientras tú intentas dormir, lo que puede alterar la profundidad del sueño y provocar despertares inesperados. Por eso, ajustar el horario y el tipo de alimentos que consumes por la noche puede ser una de las estrategias más efectivas para dormir mejor y evitar esos despertares a mitad de la noche. Aunque muchos de estos cambios en la rutina parecen inofensivos, algunos pueden tener efectos invisibles en el sueño. Por ejemplo, cenar muy temprano, aunque generalmente es una práctica saludable,
puede en ciertos casos provocar una ligera caída en los niveles de azúcar en sangre durante la noche, sobre todo si no se acompaña de un pequeño refrigerio antes de acostarse. Con el metabolismo desacelerado por la edad, el cuerpo entra en un estado de mayor sensibilidad. El sueño se vuelve más liviano y más vulnerable a cualquier interrupción, por mínima que sea. Walter, de 74 años, notó esto en su propia vida sin darse cuenta de inmediato. Tras su jubilación, sus días perdieron estructura. Comenzó a cenar a las 5 de la tarde, a quedarse dormido en su sillón mientras veía las noticias y a acostarse antes de las 9 de la noche, noche tras noche. Lo que parecía una rutina tranquila rápidamente transformó su reloj biológico. En poco tiempo, Walter se encontraba despierto cada mañana alrededor de las 3, completamente alerta, mucho antes de que los primeros pájaros comenzaran a cantar. Lo más curioso fue que no se sentía mal ni cansado. Simplemente estaba despierto. Su cuerpo se había reprogramado sin que él lo planeara. El silencio de la noche, la ausencia de interrupciones, el ritmo lento del día, todo contribuyó a crear un nuevo ciclo. Y este ciclo, aunque natural, lo tomó por sorpresa. Lo que nos muestra la experiencia de Walter es algo fundamental. Subestimamos el poder que tiene nuestra rutina diaria sobre nuestro sueño. El cuerpo humano anhela señales, patrones, ritmo. Necesita saber cuándo es hora de descansar y cuándo es hora de despertar. Sin estos marcadores claros, una actividad, un horario regular, una estimulación constante, el reloj interno comienza a desorientarse, y cuando eso ocurre, el sueño se adelanta, se fragmenta y pierde profundidad. Sin embargo, al observar estos patrones con atención y hacer ajustes conscientes, es posible suavizar esa transición. Pequeñas acciones, como establecer una rutina nocturna más coherente, realizar actividad física ligera durante el día o simplemente mantener horarios regulares de comida y descanso, pueden realinear el cuerpo con un ciclo de sueño más restaurador y menos interrumpido. Y si tú que estás viendo esto has llegado hasta aquí, quiero que sepas que cada idea compartida fue pensada para ofrecerte comprensión, no culpa. Si algo de lo que escuchaste hoy te hizo sentir identificado, comenta el número 4 abajo. Tu participación nos motiva a seguir creando este tipo de contenido que informa, inspira y acompaña tu proceso con respeto. Ahora, avancemos hacia el quinto y último punto. Las emociones no resueltas que pueden emerger en el silencio de la madrugada. A veces, ese despertar a las 3 de la mañana tiene menos que ver con el cuerpo y más con la mente. A medida que envejecemos, las capas emocionales que alguna vez fueron enterradas bajo la prisa del día a día comienzan a emerger en la quietud de la noche. En esas horas tempranas, cuando todo está en calma y las distracciones son pocas, la mente encuentra espacio para hablar. Y lo hace, a menudo, trayendo a la superficie pensamientos antiguos, inquietudes no resueltas, recuerdos que parecían olvidados. Puede que despiertes no por un ruido, ni por una necesidad física, sino porque tu mente está haciendo su propio trabajo. Está ordenando emociones, revisando historias, trayendo de vuelta conversaciones pasadas, decisiones no tomadas, pérdidas que duelen suavemente o palabras que nunca fueron dichas. Ese tipo de despertar no viene con pánico ni angustia, como a veces sucede en la juventud. Es más bien un murmullo interno, una sensación de que algo sigue sin resolverse, aunque no sepas exactamente qué. Es el susurro de la reflexión. Y en esa etapa de la vida en la que el cuerpo ya no corre, ya no huye, ni se exige como antes, hay espacio para que estos pensamientos encuentren su lugar. La mente, sin estar ocupada todo el día con obligaciones, comienza a mirar hacia adentro. Y lo que encuentra, a veces, requiere ser escuchado. También hay que decirlo, la soledad tiene un papel en todo esto.
Con los años, los círculos sociales tienden a reducirse. Los hijos hacen sus vidas, los amigos se ocupan, las rutinas cambian. El día puede estar lleno de luz y actividad, pero la noche trae la calma, y con ella, la conciencia de ciertos vacíos. No siempre se siente como una tristeza profunda. Muchas veces se presenta simplemente como un deseo suave de conexión, como un anhelo silencioso de tener a alguien con quien compartir un pensamiento, una historia o incluso un silencio. Y es ahí, en ese momento íntimo a las 3 de la mañana, cuando todo se detiene, que tu cuerpo y tu mente se encuentran. No como enemigos, sino como compañeros que han recorrido un largo camino y ahora necesitan tiempo para escucharse mutuamente. Puede parecer una molestia, un detalle menor, pero en realidad es una oportunidad, una invitación a mirar hacia adentro, a cuidarte más, a vivir con más conciencia, más ternura y más profundidad. Gloria tiene 80 años y hace varios que enviudó. Durante el día se mantiene activa, cuida su jardín, llama a sus nietos, se sienta a ver sus programas favoritos y trata de mantener su mente ocupada. Pero cuando llega la noche, especialmente alrededor de las 3 de la mañana, su cuerpo despierta y su corazón la lleva de regreso a momentos que compartió con su esposo. A veces, esos pensamientos la hacen sonreír, otras veces la llenan de preguntas. Al principio creyó que algo estaba mal con su sueño, pero con el tiempo comprendió algo más profundo. No era su cuerpo pidiendo descanso, era su corazón pidiendo ser escuchado. Para sostenerse en esos momentos, Gloria adoptó un ritual simple pero poderoso. Comenzó a dejar un pequeño cuaderno junto a su cama. Cuando despertaba, escribía lo que sentía, sin juzgar, sin buscar sentido. Solo dejaba salir pensamientos sinceros. También añadió música suave antes de dormir, o escribía una nota para alguien querido. Pequeños actos de reflexión que le ofrecían un espacio emocional para procesar lo que su corazón necesitaba. Y en ese espacio encontró calma. El sueño volvió. No porque forzara el descanso, sino porque su alma se sintió acompañada. La verdad es que el corazón humano no sigue el horario del mundo. Recuerda lo que necesita recordar cuando menos lo esperas. Se formula preguntas justo cuando creías que ibas a descansar. Y muchas veces hace todo eso a las 3 de la mañana, cuando el mundo duerme. Pero eso no es un error. Es una señal de profundidad emocional. Si despiertas y te sientes reflexivo, puede ser porque llevas dentro una sabiduría lista para emerger. Has vivido alegrías y penas, y esas vivencias no solo llenan tu memoria, sino que te definen, te hacen ser quien eres. En lugar de ver esos despertares como algo que hay que arreglar, intenta recibirlos con curiosidad y amabilidad. Pregúntate qué te quiere decir tu mente. ¿Qué parte de ti necesita un poco de gracia, de cuidado, incluso en la oscuridad? Porque muchas veces el descanso más significativo no nace de ignorar esos momentos, sino de honrarlos. Al hacerlo, no solo podrás dormir mejor, sino también profundizar en la comprensión de quién eres y en lo que estás viviendo en esta etapa de la vida. Mientras llegamos al final de este video, te invito a hacer una pausa silenciosa. Piensa en lo que escuchaste. ¿Qué resonó más contigo? ¿Fue el cambio en tu reloj biológico? ¿La transformación sutil de tu salud? ¿O quizás algo más profundo? Una emoción que solo se manifiesta cuando el mundo se detiene. Cada una de estas 5 razones es una ventana para entender por qué despiertas en esas horas, y ninguna de ellas significa que algo está roto. Al contrario, todas muestran cuán activamente tu cuerpo y tu mente siguen funcionando, adaptándose, hablando contigo en su propio idioma. Hay un poder silencioso en comprender lo que tu cuerpo está tratando de decirte, especialmente en esas horas suaves antes del amanecer.
Si en lugar de ver esos despertares como molestias, los ves como mensajes, como señales suaves que te recuerdan que hay algo que necesita atención, entonces puedes empezar a escucharte con más claridad, entender tus hábitos, tus emociones, tu corazón. No estás solo en esto, y definitivamente no eres el único que busca respuestas. Pero con comprensión viene fuerza. Y con fuerza, la libertad de hacer pequeños cambios significativos, cambios que te ayuden a descansar más profundamente, a reconectar contigo mismo y a recibir cada mañana con más paz. Si te reconociste en alguna de estas situaciones, recuerda esto: no estás simplemente envejeciendo, estás evolucionando. Y con esa evolución viene la oportunidad de descansar con intención, de cuidarte con cariño y de saludar cada nuevo día con más aceptación y serenidad. Gracias por acompañarnos hoy. Nos encantaría saber de ti. Deja un comentario compartiendo lo que aprendiste y cómo planeas usarlo en tu vida. Tus pensamientos nos inspiran, y leer tus palabras nos da la motivación para seguir creando contenido que te apoye. Si este video fue útil para ti, dale un me gusta, suscríbete y compártelo con alguien que pueda necesitarlo. Tu apoyo hace posible que sigamos informando, inspirando y acompañando cada paso de tu camino. Gracias por estar aquí y esperamos verte en el próximo video.